Rick. Ya ha pasado más de un mes desde el último vídeo que sacaste. Y no solo eso, ha pasado bastante más de 3 meses desde que sacaste la primera parte del análisis de fosfofrilita. Y en lugar de continuar con el proyecto que empezaste, decidiste obsesionarte con esta ridícula serie de demonios homosexuales que canta. El Ministerio de Magia se está yendo a la bancarrota por tu culpa. ¿Qué has estado haciendo siquiera todo este tiempo? Barty. Tranquilízate, amigo mío. Los vídeos de fosfofilita volverán, pero antes de eso, hay algo crucial que debemos hacer si queremos que nuestro plan funcione. O más bien, algo que estudiar. Psicoterapias. Hola. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va eso, peña? Ha pasado un tiempecillo desde que nos vimos por última vez, ¿no? A ver, sinceramente no sé cuánto publicar este vídeo. Solo voy a decir que he tardado tanto en hacerlo no por voluntad propia, sino porque Vivian me ha obligado a hacerlo. Veréis, dejadme poneros en contexto. ¿Recordáis cuando en el vídeo pasado dije que en el próximo íbamos a analizar a todos los personajes de la serie? Bueno, pues me temo que ha habido un pequeño cambio de planes a última hora. Me temo que, a pesar de todos mis esfuerzos, he fracasado. La grabación total del vídeo ha terminado siendo de más de 1 hora. Recorté de donde pude, saqué texto de donde fui capaz, resumí información a lo loco, pero al final ha sido imposible. Es por esta razón que, por el bien del canal, he tomado la decisión de dividir el análisis de los personajes de Hazbin Hotel en 2 partes, o incluso 3, si veo que se me vuelve a ir el tiempo de metraje otra vez. Siento mucho tener que haceros este feo, chicos. Yo sé muy bien que a vosotros os encantan los vídeos largos, pero me gustaría que tuvierais en cuenta que todavía somos únicamente 76. El canal es muy pequeño todavía, y por lo que he podido apreciar, a los vídeos cortos de menos de 30 minutos les va 1000 veces mejor que a los que rondan 1 hora y pico. Además, a un nivel más personal y como insinué en la tira cómica del principio, ahora mismo estoy preparando una oposición de psicólogo clínico. El tiempo libre definitivamente no me sobra. De todas formas, no os preocupéis, esto no significa que no vaya a haber más vídeos largos en el canal. Los vídeos de fosfofilita, por ejemplo, van a seguir manteniendo la duración que planeé desde el comienzo, y os aseguro que cortos no van a ser. Así que, por ese tema, no os preocupéis, vais a estar muy bien alimentados. En fin, fuera lloriqueos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Como os comenté en el vídeo anterior, hoy toca la reseña de los personajes de Hazbin Hotel. Ya sabes, ver si están bien escritos, presentados, culeables, todo eso. Para quienes seáis nuevos en el canal y estéis un poco perdidos, esta es la tercera parte de la reseña de la segunda temporada de Hazbin Hotel. En la primera analizamos capítulo a capítulo la trama de la obra reseñando la historia, y en el segundo disertamos varios de los apartados de nuestra querida serie satanista. Así que tal y como dije la última vez, en cuanto te termines este vídeo, te recomiendo sobremanera irte a ver el resto de la serie. Te la puedes ver en cualquier orden, así que no pasa nada si te ves este vídeo antes. Y cuando te digo que te lo recomiendo, lo que quiero decir es que te lo exijo. Me gustaría comer este mes, por favor. Es broma. Ay, ya me gustaría cobrar por estos vídeos. Bueno, volviendo al tema. Al haber dividido el análisis en partes, hoy quiero centrarme en la chicha, en la crème de la crème, en los ladrillos más relevantes que articulan el edificio de la obra de Medrano, protagonistas y antagonistas principales. Básicamente, los personajes más importantes: Charlie Morningstar, Pox, Sera y Alastor. Así que quedaos conmigo y hagamos un buen repaso como Dios manda a todos los personajes de esta puñetera serie que... Ay, no son pocos. Sin nada más que decir, creo que todos sabéis por qué personaje nos toca empezar, ¿verdad? Vamos a quitarnos el dolor de muelas directamente y analicemos a la prota de Hazbin Hotel, nuestra princesa del infierno, nuestra querida... Here we go. I hope you're hungry for nothing. Surprise, motherfucker. Sí. En este análisis de la temporada 2 de Hazbin, en esta reseña creada específicamente para hablar de los personajes de la serie, el único en el que no vamos a ahondar es, curiosamente, la protagonista de la historia. Ha sido tanta la controversia y el lío que ha generado este personaje en internet que, para no irnos demasiado por los laureles y botar angustias innecesarias, he tomado la decisión de que, por ahora, me lo voy a guardar para un futuro vídeo en el que pueda ir más a detalle con el personaje. Por ello, supongo que ahora no nos queda otra más que hacernos directamente la pregunta del millón, la cual probablemente decidirá si te suscribes a este canal o me cancelas en Twitter o el cadena nacional con cualquier youtuber que se va a Andorra no llenarle los bolsillos a Pedro Sánchez. ¿Es Charlie Morningstar una buena protagonista? Sí. Pero es un personaje que cumple muy a duras penas.
Vale, antes de justificar mi respuesta, me gustaría hacer un pequeño resumen del camino que ha seguido este personaje a lo largo de la obra. Charlie, honestamente, nunca ha sido un santo de mi devoción. Desde el piloto, aunque me parecía un personaje muy interesante, me daba la sensación de que sufría de ese síndrome típico de series indies en el que el prota es siempre un personaje basiquísimo, diseñado únicamente para que pueda ser el puente entre el espectador y el mundo que lo rodea. No fue hasta la primera temporada de Has Been que mi opinión cambió y empecé a tener un verdadero cariño por ella. En la primera temporada vemos a alguien inocente pero ambicioso, la única esperanza que le queda al infierno, que debe enfrentarse al rechazo y a las ideologías que mantienen en llamas a los habitantes de su reino. A lo largo de toda la primera temporada podemos ver un desarrollo muy marcado en el personaje, que pasa de ser alguien ingenuo a tener que madurar y convertirse en una líder para los suyos por la fuerza. Fue justamente esa ambición lo que hizo que me enamorara por completo del personaje, y fue lo que la volvió una protagonista mucho más potable e interesante para mí. Sin embargo, es cuando entramos en la segunda temporada cuando verdaderamente comienza la controversia. En este punto no tenemos una evolución del personaje de Charlie, sino por el contrario, tenemos un estancamiento y hasta cierto punto una involución. Charlie se pasa toda la temporada ansiosa y desesperada por culpa del nuevo rol que ahora tiene encima. Esto llega a tal punto en el que tienen que ser personajes ajenos a ella los que resuelvan su conflicto al final de la temporada. El personaje no aprende de ninguno de sus errores y termina la temporada en un estado incluso menos desarrollado que como la comenzó. Puedo entender la intención de los escritores al darle un arco de involución al personaje de Charlie, pues quieren dejarla en una posición lo más vulnerable posible para cuando le llegue el verdadero evento canónico que o la hará finalmente madurar o acabará con ella en el proceso. ¿Mamá? Es un planteamiento que me gusta mucho para el personaje, pues aporta aún más esa sensación de transición que pretende transmitir esta temporada. El problema lo veo sobre todo con la ejecución. Charlie no hace nada en esta temporada, y cuando hace algo lo único que logra es empeorar las cosas. Sé que hace nada dije que este planteamiento es algo que me gusta, pero es que en la ejecución esto convierte a Charlie en un personaje insoportable y desagradable para la mayoría de los espectadores. Como digo, haré un vídeo sobre toda la polémica de este personaje, pero por ahora creo que queda bastante clara la opinión que tengo del desempeño del papel principal. Solo espero que toda esta involución valga la pena para la tremenda caída al vacío que va a ser la tercera temporada. Bueno, protagonista fuera, vamos a ver quién es el siguiente. Oh, Dios mío. Vox es sencillamente el mejor villano que ha creado Bibsy Pop en toda su carrera como escritora, y no hay discusión posible sobre eso. Vivian tiene a sus espaldas una larga sombra de antagonistas reguleros que van desde mediocres a directamente malos, básicamente antagonistas que fallan no solo como personajes, sino como amenazas a los protagonistas, con personalidades tendentes a la flanderización y tan excesivamente caricaturescos que es imposible siquiera empezar a tomárselos en serio. Ya sabéis a lo que me refiero, básicamente personajes como Stella, Andre Alphus, Striker, los querubines, los agentes humanos, el padre de Moxie, etcétera, etcétera. Todos villanos extremadamente desaprovechados y mal enfocados. No es hasta que llegamos a Has Been Hotel cuando nos encontramos con un antagonista hecho y derecho de verdad, Adam, personaje que por primera vez cumple su rol como villano y verdaderamente impone una amenaza a los personajes y tramas de la primera temporada. Pero incluso con ese mérito, no dejaba de ser un personaje ofensivamente normalito. Al final del día era únicamente un malo muy malo, sin ninguna profundidad o análisis, que estaba ahí solo para cumplir con la tarea simbólica de ser la representación física de la antítesis de la obra. Más que un personaje, su subtexto hablaba más de lo que representaba para otros personajes que de él como ser independiente. Esta decisión más o menos se puede entender al conocer lo que piensa el autor de todo este tema. La misma Vivian Medrano dice que se arrepiente de haber matado a Adam tan pronto, pues al no saber si la serie tendría una segunda temporada tenía que escribir una historia con un final lo más cerrado posible, lo que le obligó a dejar al antagonista como un personaje plano y extremadamente unidimensional, pues simplemente no había más tiempo para hacer nada más con él. Por esta razón, tengo la intuición de que, ya con algo más de calma al saber que el proyecto no moriría en una sola temporada, Bibsy Pop decidió redimirse ante nosotros con su siguiente villano principal, Vox. Y me gustaría decir desde ya que, al menos para mí, definitivamente lo consiguió. Vox, o mejor dicho, Vincent Whitman, podría considerarse el mejor personaje de todo Has Been Hotel y Hello Babos en conjunto. Ante nosotros tenemos un antagonista decentemente profundo y con capas de cierta complejidad. Se podría decir que Vox es lo mejorcito de esta segunda temporada. Tenemos un antagonista verdaderamente imponente que en cada capítulo mueve ficha para poner entre la espada y la pared a los protagonistas, no con fuerza bruta y poder, sino con algo mucho más peligroso y, desgraciadamente, familiar y cercano a nosotros: la palabra, el populismo, la manipulación mediática. Un poder
del que se aprovecha para poner en jaque a sus enemigos y aliados por igual, aunque estos sean más poderosos físicamente que él. Al fin y al cabo, si hay alguien en el infierno que pueda representar una amenaza para el hotel inmediatamente después del exterminio celestial, ese definitivamente es este. Por eso, es una progresión tan natural el que sea él quien se convierte en el antagonista principal inmediatamente después de quien ya sabemos. Sin embargo, es a través de su canción Once We Get Up There que descubrimos quién es en realidad el que está detrás de todo ese carácter autoritario. Un hombre profundamente obsesionado con las alabanzas de los demás, con una necesidad prácticamente patológica de la admiración de parte de otros. Vamos, que en la misma canción esto está planteadísimo muy explícitamente cuando dice Cuando subamos a la tierra prometida, unos cientos de billones de ángeles esperarán cada una de nuestras órdenes. O cuando dice también, un ejército celestial que se arrodillará ante nadie más que nosotros. Vox desea estar en la cima no por poder, sino por estatus, por popularidad. El plan de convertirse en Dios no es más que la máxima expresión de eso, pues al convertirse en el ser más poderoso del universo, se convertirá en el ser más alabado y amado de toda la existencia. Pero no solo eso. Como podemos ver en este mismo tema, Vox siente un profundo odio y resentimiento hacia aquellos que no le dirigen esta alabanza. El problema es que toda esta forma de actuar crea en él una profunda desventaja. Casi todo su poder depende de segundas partes. Depende de que pueda mantener esa influencia sobre sus subordinados, respeto que podría perder en cualquier momento y que, de hecho, es lo que finalmente provoca su caída. Con tan solo esta premisa tenemos construido ya un personaje con matices, interesante y de muy alto nivel de escritura. Pero no estaré diciendo que Vox es tan buen villano si se quedara solo ahí. A lo largo de toda la temporada, el demonio audiovisual va dando pasos que lo van llevando cada vez más cerca de su meta. A diferencia de Adam, este no es un ente pasivo, ni mucho menos un villano final que haya que derrotar. Es un ente de acción a lo largo de toda la trama de Hazbin Hotel. Primero comienza aprovechándose de la fama del hotel y de la sinceridad de Charlie para dirigir los ojos hacia sí mismo, manchando la reputación de este y empezando a meter un poco la patita de que la familia real no es tan buena como todos creen. A continuación, termina de destruir la reputación de Charlie Morningstar aprovechándose de los errores que esta misma comete por culpa de su ansiedad e inseguridad. Pero sobre todo, se da el acontecimiento que termina por elevar al demonio de la televisión a lo más alto. Derrota a Alastor. Esto finalmente le permite llegar a un público que en el pasado se cerraba por completo a él. Los Supremos. Vox comienza de esta forma a mentir, manipular directamente a todos y cada uno de ellos con eslóganes vacíos y mentiras diseñadas para que crean en él. Uy, me he equivocado de vídeo, perdón. Es por todo esto que la revelación de que todo su comportamiento no nace de una mera ansia de poder, sino de una profunda inseguridad emocional es tan potente. Vincent no es un psicópata ni mucho menos. A pesar de ser una persona que antepone sus ambiciones y perspectivas al bienestar de los demás, sabemos que en verdad sí es capaz de desarrollar vínculos emocionales con otras personas como Valentino o Velvet, o que incluso puede llegar a desarrollar sentimientos amorosos por otros. La necesidad de Vox por ser alabado y endiosado no nace del mero placer de estar por encima de los demás, sino del miedo a estar expuesto, del miedo a ser percibido como inferior. Todas esas alabanzas no son más que un recordatorio continuo de que no es vulnerable, que no va a sufrir por falta de recursos, que posee apoyos y lealtad de otros. Vox, por mucho que desee aparentar lo contrario, es un hombre profundamente inseguro con un eterno complejo de inferioridad que tiene que compensar con recordatorios constantes de todo el mundo de que es el mejor, de que es el pecador más fuerte del infierno. Dios, me encantaría estar más rato hablando acerca de lo muy bien escrito que está Vox. Me encantaría hablar sobre su relación con Alastor y cómo ésta se relaciona con sus inseguridades más profundas que lo llevan a sentirse débil e inferior a él. Me encantaría hablar de su pasado y cómo todo este deseo se relaciona con el mensaje último de la obra y por qué es el villano perfecto para este momento de la serie. Pero si hiciera eso creo que me empezaría a ir ya demasiado por las ramas, así que creo que lo mejor será parar aquí. Si tuviera que sacarle algún defecto, sería que aún conocemos muy poco de su pasado. Aún no sabemos de dónde nació esa inseguridad, razón por la que me encanta el hecho de que no muera al final de la temporada y que se haya confirmado que va a seguir siendo un personaje muy relevante en el resto de la serie. Tal vez otra cosa que podría haberse llevado un poco mejor es el resto de los antagonistas, especialmente a Valentino y a Velvet, a los cuales Vox les roba por completo el foco y no terminan de brillar por sí mismos. Pero bueno, ya sabemos que estos van a tener papeles mucho más importantes en las futuras temporadas, así que no es algo que me preocupen demasiado. Bueno, ya resumiendo, Vox es un villano increíble, muy bien trabajado a lo largo de toda la obra y con una presencia muy buena, y quien opine lo contrario, no le sabe al Peak Cinema.
Honestamente, Sera me parece el personaje en el que todo este tema de la identidad que propone la segunda temporada de Hazbin Hotel, como aquello que elegimos, como aquello que determina si nuestro interior hay bondad o maldad, se hace más evidente. En esta temporada nos encontramos con una Sera destrozada, una Sera que se ha dado cuenta de que ha cometido un error que ha llevado a la muerte a miles de almas que podrían haberse salvado. Este desastre la lleva a caer aún más en su inseguridad. Aquello que caracteriza al personaje y el punto principal de este es su miedo a tomar decisiones por el miedo a las consecuencias que éstas puedan tener. Es extremadamente probable que este sea el mismo error que la llevó a permitir que Adam realizara los exterminios. El problema llega en el momento en el que Sera ya no puede quedarse atrapada en esta encrucijada. Debe tomar una decisión ya, pues la amenaza de Vox es cada vez más real. Sin embargo, Sera continúa rehuyendo de esa verdad, enfrascándose una vez más en ese miedo, en esa contradicción entre el hecho de que haya almas capaces de salvarse y las cosas tan horrendas que hacen los seres humanos. Como ya vimos en el primer vídeo de esta serie, esta conclusión llega a ella tras abrir los ojos ante la idea de que un ser humano que ha pecado ha podido redimirse, postura que se hace latente cuando llega a esta conclusión, a esta paradoja, al final de Sera's Confession. Sera no es capaz de entender cómo alguien que ha hecho lo que ha hecho y ha ido al infierno ha podido hallar la luz. ¿Cómo se puede explicar que los humanos tengan la suficiente bondad para redimirse cuando participan en actos tan viles como este? Pero esto, inesperadamente, la lleva a la culpa, al darse cuenta de que incluso un pecador ha podido dar fin a su pecado, mientras que ella, un serafín, un ser superior, sigue enfrascada en el mismo error que ha provocado todo este conflicto en un primer lugar. Sera no sabe qué hacer y termina pidiéndole al mismo ángel que le dé una respuesta que el mensajero de Dios le dice que debe encontrar en su interior, pues solo podrá redimir su pecado cuando por primera vez deje de actuar en base a ese miedo y se convierta en una líder de verdad. El arco de Sera se va desarrollando a lo largo de toda la temporada, acentuando lentamente esta contradicción hasta que finalmente no hay nada más que pueda hacer aparte de intentar hallar una respuesta en lo divino. Por lo que tiene que ser un ser humano, aquel quien verdaderamente ha caído y luego ha sido perdonado, que le dé la respuesta a Sera. Es con el tema Live to Live, vivir por vivir, cuando todo el arco de Sera se cierra. Pentheus le enseña que es ese mismo miedo que la paraliza el que lleva a los seres humanos a pecar. Los humanos tienen miedo, todos nosotros, todo el tiempo. La mortalidad es una cuchilla que se balancea sin ritmo y sin razón. Y es cuando tienes tanto miedo, cuando se te afilan los colmillos, listo para decir cualquier cosa, para cometer cualquier pecado contra cualquier hombre solo para vivir por vivir otro rayo de sol. Es entonces cuando Sera finalmente lo entiende. Es ese miedo tan existencial y profundo en uno mismo lo que lleva a pecar. Lo que determina nuestra verdadera identidad está en el hecho de que podemos elegir si ser valientes y desafiar ese miedo con tal de hacer lo correcto o si nos dejamos llevar por él. Por eso hay tantos seres humanos capaces de hacer monstruosidades indecibles peores que cualquier demonio, pero a su vez también hay personas capaces de arrepentirse de esos actos y de atreverse a superar su temor subsanando su error. En tu batalla contra Adam sentiste miedo por tu muerte, pero ese miedo no te condujo a la maldad. Fuiste valiente y sacrificaste tu propia vida para salvar a la de otro. Y ese día algo cambió en tu interior. Al Sera poder comprender esto, al finalmente entender esa verdad, vuelve a caer. Pues si esas almas pudieron salvarse, ¿cómo podría hacerlo ella? Es entonces cuando Sir Pentheus, recordando cómo comenzó su camino hacia la salvación, toma las manos del serafín y le canta aquello que un día le cantó Charlie. La canción que le enseñó a dejar de tener miedo. It Starts With Sorry. El tema de la primera temporada que llevó a Sir Pentheus a superar su pecado y a convertirse en un hombre nuevo. Sera, entonces, halla la esperanza y se eleva al cielo con el humano, dándose cuenta de que si él pudo cambiar, ella también puede, y que también lo conseguirá tomando el ejemplo de quien finalmente puede llamar amigo. La canción cierra de forma bellísima con una nueva Sera, una que aunque le quede un largo camino por delante, ahora tiene la clave. Ahora entiende aquello que le dijo el mensajero de Dios, aquello que solo un ser humano que ha vivido el sufrimiento de la vida puede enseñarle verdaderamente. Sera ya nunca más se dejará guiar por el miedo. A partir de ahora, ella será la líder que el cielo necesita. A partir de ahora, será ella quien tome las decisiones que se deben tomar. Si no fuera por el grande de Vox, casi que podría llegar a considerar a Sera como el mejor personaje de Bipsipop, quedándose fácilmente con el segundo puesto de los personajes mejor escritos de todo el Gelaverso. Es en su arco donde se explora a fondo la incógnita del mensaje central de la serie. Gracias a ella, entendemos en último término que el mal, aquello que mantiene a la gente en el infierno, es ese miedo que lleva a pecar y que nos impide desarrollar nuestro potencial como seres humanos. Es eso lo que al final distingue verdaderamente las buenas de las malas personas.
Este arco articula las tramas e ideas que toda la serie ha construido hasta ahora. Y esta es la razón por la que la considero un personaje tan importante a pesar de que la gran mayoría de la gente la pasa injustamente por alto. Será, definitivamente es un personaje extremadamente relevante para la tesis de la obra. Y estoy impaciente por ver qué nos tiene preparado Vivian para ella en el futuro. Bueno, una vez analizados a los 3 personajes más importantes de la segunda temporada de la serie, por fin tenemos vía libre para hablar sobre el personaje del que todo el mundo había estado esperando que hablara. El verdadero creador más poderoso del infierno, el demonio más... Como ya sabéis, Alastor siempre ha sido uno de los personajes más controversiales de todo Hazbin Hotel. El susodicho salió en la primera temporada con la reputación por los suelos, pero no en la serie, sino en el mundo real. Tras ser derrotado por Adam, Alastor se convirtió en el hazmerreír de todo internet. Básicamente, el objeto perfecto de todos los memes e insultos de la red, llamándolo vendehumos, potential man y todo eso. Durante mucho tiempo se dijo que Alastor era un ejemplo perfecto de cómo no se debía escribir un personaje poderoso, pues se salta la regla básica del storytelling de muestra y no cuentes. Desde el piloto se nos representa a Alastor como un ser extremadamente poderoso y peligroso. Pero esto nunca se muestra en una batalla real, pues en su única batalla de verdad este termina perdiendo miserablemente, demostrando que Alastor es solo un vendehumo y que dice mucho pero hace muy poco. Ahora, tengo que admitir que yo durante mucho tiempo estuve parcialmente de acuerdo con esto, o mejor dicho, lo estaba hasta que se estrenó la segunda temporada, pues es en esta cuando descubrimos que todo ese alarde de poder no era más que una fachada. Todas esas historias del demonio de la radio y todas esas animaciones súper terroríficas mostraban que la tenebrosa leyenda del demonio radiofónico era solo una mentira construida para fabricarse una presencia entre los demás. Exactamente igual que su eterna sonrisa. El poder de Alastor no es suyo, es de otro demonio, pero incluso por encima de todo eso, Alastor ni siquiera es dueño de su propia alma. Tal y como dice Don't You Forget, Alastor es solo una mascota, poderosa, pero una mascota a fin de cuentas. Alastor tuvo que crear toda esa leyenda alrededor de su propia persona para ocultar el hecho de que solo es un pecador más cuya alma le pertenece a otro. Pero esto... es algo que a Alastor no parece importarle. Alastor es un reflejo de Vox. Ambos son seres con eternas ansias de poder, un deseo irrefrenable de someter a los demás, pero entre ambos hay una diferencia clave. ¿Recordáis hace un ratillo cuando dije que Vox no es un psicópata y que sí que es verdad que es capaz de crear vínculos? Bueno, Alastor, por su contra... sí que es un psicópata. Alastor no tiene ninguna necesidad de demostrar nada a nadie. No necesita ser alabado, solo necesita saber que es el más poderoso para estar contento. Alastor no quiere estar por encima por miedo a ser vulnerable. Alastor quiere estar por encima por el inmenso placer que le genera ser superior a todos los demás. Si nos fijamos bien, Alastor es el único personaje de toda la serie que no tiene una alias en el infierno. Anthony cambió su nombre por Polvo de Ángel, Pendleton lo cambió por Serpentius y Vincent Whitman lo cambió por Vox, pero Alastor sigue siendo Alastor. Es el único demonio que no busca crear una nueva identidad. Es el único que no siente vergüenza de que infiere el pasado, pues realmente no le interesa lo que piensen de él, siempre y cuando le teman. A lo largo de su vida humana también podemos ver algo similar. Alastor no asesinaba para escalar en la cadena alimenticia de la Tierra como Vox para ser cada vez más brillante o aclamado. El asesinato de Alastor no es un medio, es un símbolo. Un símbolo de que, por mucho que lo miraran por encima y lo humillaran, ya sea por su etnia o por cualquier otra razón, es él el que al final del día tiene un cuchillo en la mano, y es él quien tiene el poder para decidir quién vive y quién muere. Esto de que los crímenes de Alastor no nazcan del miedo, sino de que nazcan de una profunda megalomanía y del placer de destruir a los demás, si lo relacionamos con el mensaje principal de la historia, nos lleva a preguntarnos si Alastor siquiera es humano, si sus pecados no nacen del terror como el del resto de la humanidad, ¿de dónde nace la bestial maldad del demonio? Rossi ya nos dijo que el alma de este es distinta a la de cualquier otro, lo que incluso nos llega a dejar con la pregunta de que ¿qué es siquiera Alastor? Sin embargo, es en esta temporada en la que todo empieza a cambiar. Tras su batalla con Adam, este está herido, vulnerable por primera vez. Su poder neto sigue siendo superior, pero con el bastón roto no puede usarlo correctamente. La respuesta de este es una fuerte ira que le lleva incluso a dejar caer esa fachada ante los demás, abandonando sus labores en el hotel y dejando de ser tan receptivo a las peticiones de los demás. Incluso rehuye de Charlie, perdiendo esa servicialidad que lo mantenía en cierta estima para los miembros del hotel, ya que, aunque saben que es un monstruo,
es un monstruo útil. Esta temporada nos demuestra cuál es el verdadero peligro que representa Alastor. Peligro que no reside necesariamente en su poder, sino en su astucia a la hora de salirse con la suya. Mientras Vox sacrifica todo su plan y ambición con tal de mantener su estatus, Alastor sacrifica todo su estatus y reputación para lograr un plan tan inteligente que no solo le permite arreglar su bastón y recuperar todo su poder, sino que le permite, según parece, recuperar su autonomía y su propia alma. Alastor, de esta forma, pasa de ser una mascota y se convierte verdaderamente en el demonio que siempre nos hizo creer que era, mostrando cuál es su verdadero peligro. Aunque lo tengas atado de pies y manos en una silla, él ya sabe cómo va a levantarse de esta y cómo va a hacerte caer únicamente a través de sus palabras. La serie, sin embargo, da otro giro de tuerca justo al final de su último capítulo. Hasta ahora creíamos que Alastor solo estaba en el hotel por orden de Rosie, pero ahora sigue allí. Y según palabras de Charlie, parece que sus ojos se han puesto sobre un nuevo objetivo. Un objetivo que, cuando lo pensamos bien, probablemente fue lo que le llevó a tocar las puertas del hotel hace ya tantos años en primer lugar. En resumen, tal y como dijo Cake Player, te lo perdono todo, Alastor. Su participación en la temporada me ha parecido buenísima, por si no se ha notado hasta ahora. Se puede decir que Alastor ha pasado de ser un personaje que no me convencía demasiado a ser uno de los que más interés me generan, sobre todo en cuanto a las próximas temporadas de la serie, por lo que, por el momento, estaré muy pendiente en cuanto a lo que sea que Alastor decida hacer a partir de ahora. Este punto sería en el que empezaría con el análisis de loot. Si es que tuviéramos tiempo. Sí, hemos llegado al final del vídeo. ¿Qué os ha parecido? ¿Os ha gustado? ¿Deseáis desearme la muerte y amenazarme de todo tipo de formas horrorosas? Pues para eso está la cajita de comentarios. Ahora en serio, muchísimas gracias por ver el vídeo. Me gustaría aprovechar este momento para agradeceros de todo corazón la atención y el amor que le disteis al vídeo pasado. Fue una locura para mis estándares. Nunca había superado las 500 visitas en ningún vídeo y de repente me encuentro con que tengo el triple de esa cantidad en un vídeo en el que hablo de cancioncitas y palabrotas. De verdad, os lo agradezco de todo corazón. Amé todos y cada uno de vuestros comentarios. En fin, os recuerdo que si os ha gustado el vídeo, estáis invitados a suscribiros para cuando suba la siguiente parte del análisis. Además de que siempre tenéis a los demás vídeos de la serie y otras cosillas que os puedan interesar si es que tenéis ganas de más. Una vez dicho esto, me despido. Has escuchado a RG Rick. Muchas gracias por vuestra atención y buenas noches.